Bien, bienvenidos a otra clase de obstetricia, en la cual deberemos cubrir el resto de las distocias originadas en el producto. La clase anterior vimos la distocia originada del producto con mayor frecuencia, que es la presentación pélvica. Hoy, y a manera de inicio de esta clase, presentamos la incidencia de algunas de las diferentes variedades de presentación. En una evaluación que hizo el Hospital Parkland del 95 al 99. La presentación cefálica, como lo mencionamos cuando vimos mecanismo de parto, se encontró casi en el 97%. La presentación pélvica le siguió en frecuencia, un 2.7%. La situación transversa con presentación de hombro, 0.3%. La presentación compuesta, 0.1%. La presentación de cara, 0.05%. Y la más rara, que hablaremos más adelante, es la presentación de frente, con un 0.01%. Bien, con la presentación de cara y su etiología. Las causas son multiparidad, con abdomen péndulo, estrechez pélvica, un 40%. Aquí es importante hacer mención que el diagnóstico de buena proporcionalidad cefalopélvica es difícil en una presentación de cara. Si recordamos que la distancia del plano del diámetro biparietal del producto a la cara es de aproximadamente 7,5 centímetros, ¿sí? Si encontramos el plano de la cara a nivel de espinas, este diámetro biparietal estará 2 centímetros por arriba del estrecho superior de la pelvis. Lo que quiere decir que entonces, de acuerdo a la definición de encajamiento, esto no ha sucedido. Lo recordamos, es cuando el diámetro transverso mayor de la presentación se encuentra a nivel del estrecho superior de la pelvis, ¿sí? Entonces, una de las causas y reto para el obstetra es la posibilidad de desproporción cefalopélvica por pelvis estrecha. Otras causas son circulares de cordón, productos con cuello largo o que tienen tumoraciones en la región anterior del cuello, así como la anencefalia. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? Primera maniobra de Leopold, el polo pélvico ocupa el fondo uterino. En este caso, que ejemplificaremos que es un aumento derecha transversa, como se observa ahí. El dorso del producto se encuentra junto al flanco izquierdo de la madre. Tercer maniobra. Es la cabeza la que se está insinuando en la pelvis, y en la cuarta maniobra vamos a encontrar que la prominencia cefálica se encuentra del mismo lado del dorso. En este caso, la prominencia cefálica que palparemos será el occipital, dando lugar a una muesca que se da en llamar signo del hachazo. Este signo de examen abdominal lo comparten tanto la presentación de cara como la presentación de frente. Al examen vaginal vamos a confirmar, vamos a palpar el mentón, los malares, la boca en medio del triángulo que forman ellos. Podemos palpar también la nariz, ¿sí? Las órbitas y la sutura metópica, que es la que une los dos huesos frontales. El diámetro, aquí el punto toconómico será el mentón, mientras que el diámetro que se conjuga de los sagitales de la cabeza con los diámetros de la pelvis será el tráquelo bregmático, que va del pliegue yoideo al bregma del producto. Este es el mecanismo de parto de una manera esquemática de lo que sería un aumento derecha posterior. ¿Sí? Este mecanismo, aquí en lugar de flexionarse,
se deberá extender en mayor medida la cabeza, ¿sí? Y va a llevar a cabo un giro con el afán de colocar el mentón abajo del pubis, ¿sí? Y así, en la rotación interna, estamento derecha posterior llevará a cabo un giro de 135 grados y el desprendimiento de la cabeza deberá ser primero por flexión, con el afán de que el occipucio del producto libre la punta del sacro, ¿sí? Y una vez que así sucedió, va a caer y entonces se va a extender la cabeza, ¿sí? Es importante aquí, desde el punto de vista de la atención del parto, si consideramos que el diámetro sagital mayor de la cabeza es el occipito mentoniano, 13,5 centímetros, ese diámetro pasará a través de la abertura vulvar. Entonces, deberá existir o haber practicado el médico una episiotomía amplia, o bien va a tener un gran desgarro o prolongación de episiotomía. En cuanto al tratamiento, cuando la pelvis es adecuada y en mentos anteriores, generalmente puede suceder el parto, ¿sí? En pelvis estrecha o en mento posterior persistente, o sea que no lleva a cabo la rotación interna, se lleva a cabo la operación cesárea. La razón de esto es que si el mentón está hacia atrás, no va a poder entrar en la excavación pélvica, en el estrecho superior, la cabeza con la parte superior del tórax del producto. Por eso, esta condición es una indicación absoluta de operación cesárea. Mento posterior persistente en una presentación de cara. En cuanto a las presentaciones de frente, las causas son las mismas que en la presentación de cara, ¿sí? Y dado que esta presentación se considera inestable, de manera que puede evolucionar flexionándose la cabeza a una presentación cefálica de occipucio o bien extenderse para dar lugar a una presentación cefálica de cara, ¿sí? Esto es frecuente que suceda. La oportunidad de ver una presentación de frente sola será extremadamente rara. Lo vimos en la relación de la frecuencia de las presentaciones anormales, ¿sí? ¿Cómo establezco el diagnóstico? El examen abdominal, las maniobras del Leopold prácticamente arrojan los mismos datos que en una presentación cefálica de cara, incluyendo, como lo dijimos anteriormente, el signo del hachazo. Y al examen vaginal vamos a identificar el nasion, o sea, la raíz de la nariz, ¿sí? El borde superior de la órbita, la sutura metópica y la fontanela mayor. Eso establece el diagnóstico. Recordemos, el punto toconómico es la raíz de la nariz, el nasion, y el diámetro que se conjugaría en un parto sería el occipito mentoniano. Ya lo dijimos, mide 13,5 centímetros y vale la pena recordar que el diámetro mayor de la pelvis es el transverso, que apenas sí mide 12 centímetros. De manera que en productos de término y eutróficos, el parto sería difícil de que sucediera. Todo estaría para que sucediera el parto en cuanto a las dimensiones y arquitectura de la pelvis que sean muy suficientes, que el producto no sea grande y que la capacidad de moldeamiento de los huesos del cráneo sea muy grande. En ese sentido, ya habíamos adelantado, existe, ¿sí?, la descripción de mecanismo de parto para la atención de un producto en presentación de frente. No vamos a hacer hincapié en eso, en el cual indudablemente se describe encajamiento, descenso, rotación interna y desprendimiento.
De manera que el tratamiento general, ya lo dije, en productos de término, en presentación de frente, ¿sí? Los productos se deberán hacer por operación cesárea. Situación transversa. Recordemos la definición de situación. Situación es la relación del eje mayor de el producto, o sea, del ovoide fetal con el eje mayor o longitudinal de la madre, ¿sí? Hasta antes de esto habíamos visto puras situaciones longitudinales con presentación cefálica o con presentación pélvica. Esta es las pacientes que tienen un producto en que se encuentra en situación transversa. Las causas de esto, ¿sí? Igual que en la presentación pélvica, la multiparidad acompañada de un útero flácido y péndulo, ¿sí? El parto de un producto prematuro, cuando los diámetros de la pelvis están muy reducidos, entonces no cabe la presentación ahí y entonces tendrá una actitud libre de una condición libre de situación transversa. Cuando la entrada de la pelvis está obstruida por una placenta previa o por tumores previos que impiden el encajamiento del producto. Indudablemente que otras causas serían el polidramnios y las anomalías congénitas o adquiridas de la configuración uterina. El diagnóstico lo vamos a establecer porque en la primera maniobra de Leopold el fondo uterino no está ocupado por ningún polo fetal identificable. En la segunda maniobra de Leopold encontraremos el polo cefálico en un flanco y el polo pélvico en el otro flanco. Tercer maniobra de Leopold, no hay parte del producto que se esté abocando a la pelvis. Esta es la condición de una situación transversa con membranas íntegras. Indudablemente que si las membranas se rompen, en este caso de las situaciones transversas, podrá insinuarse el hombro del producto. Y entonces vamos a palpar el acromion del producto, parte del brazo del producto junto con el pliegue axilar y la parrilla costal. De manera que la variedad de posición está determinada por el punto toconómico, que es el acromion, ¿sí? Claro, aquí podemos tener diferentes condiciones en la situación transversa: dorso hacia adelante, dorso hacia atrás, dorso hacia arriba o dorso hacia abajo. Indudablemente que existen descripciones del mecanismo de parto. Y tenemos, en cuanto a la evolución espontánea, el mecanismo de Douglas, el mecanismo de Roederer en conduplicato corpore y la versión espontánea, que es el mecanismo de Denman. Esta versión espontánea es la que sucede en una paciente que es gran multípara con un abdomen flácido y útero péndulo, y que al iniciar el trabajo de parto y aumentar el tono uterino se lleva a cabo esta versión espontánea, que es el mecanismo de Denman, ¿sí? El mecanismo de Roederer en conduplicato corpore, como su título lo dice, el producto se dobla sobre sí mismo y es expulsado. Y el mecanismo de Roederer es el prolapso de la extremidad superior junto con el hombro, ¿sí? Y no vale la pena seguir exponiendo esto. En general, estos mecanismos de parto llegan a suceder con productos prematuros y generalmente óbitos o bien macerados. En un producto vivo de término y con trofismo normal, ¿sí?, sería imposible. De manera que
al inicio del trabajo de parto con una situación transversa, esta es indicación de operación cesárea. Recordemos lo que hablamos de versión externa, solo se indica después de la semana 39, ya que la versión espontánea, así lo habíamos mencionado en la clase anterior, llega a suceder en un 83%. En la gran mayoría de estas pacientes que son sometidas a operación cesárea, la incisión en el útero será segmento corporal, o sea, una histerotomía vertical, sobre todo si existe ruptura de membranas y o un anillo de retracción patológica de Bandl. ¿Qué es el anillo de retracción patológica de Bandl? Es una condición extrema en casos de trabajo de parto abandonado. Como se observa en la gráfica, a medida de que el útero se sigue contrayendo sin lograr el objetivo de expulsar su contenido, el segmento uterino se adelgaza y se distiende. Y se exagera el anillo de retracción fisiológica de Brown, al mismo tiempo que la pared del cuerpo uterino está muy engrosada. Esta condición, sí, se le da en llamar atrapamiento uterino del producto por el útero, ¿sí? Y al examen clínico podemos palpar el anillo de retracción patológica, un segmento que se encuentra abombado y sumamente sensible y adelgazado. El palpar el segmento, la paciente refiere dolor, incluso aunque no lo palpe uno. Y en general se palpan los ligamentos redondos tensos, ¿sí? Como si fueran cuerdas de violín. La trascendencia de este anillo de retracción patológica, que es un sinónimo de inminencia de ruptura uterina. Indudablemente que en una presentación cefálica con desproporción fetopélvica podemos también enfrentar una situación de un anillo de retracción patológica, como el que se ejemplifica aquí, en un caso de situación transversa con prolapso de extremidad. Entonces, recordando el anillo de retracción patológica, la histerotomía debe de ser vertical y romper ese anillo de retracción patológica. No podemos hacer una operación cesárea segmentaria transversal tipo Kerr, porque el anillo está, como lo dijimos, atrapando el producto, ¿sí? Bien, abordemos la presentación compuesta. Esta es cuando existe una presentación cefálica junto con una extremidad superior del producto. En general se considera que las causas de esto son trastornos que impiden la oclusión completa del plano de entrada de la pelvis, ¿sí? Sobre todo por la cabeza fetal, incluyendo los productos prematuros, ¿sí? Compuesta. Existen tres formas. Una, que el producto de una manera espontánea retire el miembro prolapsado y suceda el parto. Otra, que la capacidad de la pelvis sea suficiente y nazca tanto la presentación cefálica acompañada de la extremidad prolapsada. Y la otra es que, debido a la extremidad prolapsada, exista una condición de desproporción fetopélvica por este artificio. ¿Sí? Vamos a abordar ahora lo que corresponde a distocia de hombros, ¿sí? Y esta es la incidencia y la relación, pudiéramos considerar, etiológica en función del peso del producto. Cuando los productos son eutróficos, de alrededor de 3.000 gramos o de 3.000 a 3.500 gramos, ¿sí? La oportunidad de distocia es mínima, de distocia de hombro. Entiéndase por esto una desproporción entre el diámetro biacromial
y los diámetros de la pelvis. A medida que los productos son de mayor tamaño, la oportunidad de distocia de hombros aumenta, ¿sí? Sobre todo cuando son de más de 4.500 gramos. Podemos encontrar una incidencia de un 19%. Y se han asociado en cuanto a la oportunidad de distocia de hombros varias características, tanto maternas como fetales. Por el lado materno, la obesidad de la paciente, la multiparidad y la diabetes que puede traer consigo productos macrosómicos. Y las condiciones fetales de riesgo para una distocia de hombros, indudablemente que es la macrosomía. Y este tipo de complicación se ha asociado con distocia de contracción manifestada por prolongación del primero y segundo periodo de parto, con la consecuente aplicación de forceps en plano medio de la pelvis. De manera que con el forceps se puede extraer la cabeza, pero los hombros se quedan arriba de la excavación pélvica, ¿sí? ¿Cómo establecer el diagnóstico de distocia de hombros? El tiempo promedio de la expulsión de los hombros después del nacimiento de la cabeza, ¿sí?, en partos normales se ha evaluado de 24 segundos. Esto en comparación de 79 segundos cuando hay distocia de hombros. De manera que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, ¿sí?, estableció como diagnóstico un tiempo mayor de 60 segundos para el nacimiento de los hombros. Para resolver esta condición existen diferentes maniobras. Una muy frecuente es la maniobra de McRoberts, en la cual se flexionan los muslos de la paciente, igual que la pierna sobre los muslos. Eso con el fin de corregir la prominencia del promontorio sacro, al mismo tiempo que se empuja por encima del pubis el hombro que se encuentra adelante. Esa es la maniobra de McRoberts. Todas las maniobras son tendientes a disminuir la división del diámetro biacromial, flexionando los hombros. Y aquí tenemos la maniobra de Woods, en la que se empuja el hombro posterior hacia adelante. O la segunda maniobra de Rubin, que es la misma condición, pero del hombro anterior, ¿sí? Indudablemente que este tipo de problema aumenta la morbilidad materna, como sería la hemorragia posparto, en general por atonía uterina, y las lesiones del canal del parto, desgarros, igual que de desgarros cervicales. En cuanto a la morbilidad fetal, esta puede suceder hasta en un 25% de los productos, y se trata de parálisis de Ehrb o de Duchenne del plexo braquial, esto hasta en un 66%, fracturas de clavícula en un 38% y de húmero en un 17%. Es importante mencionar que el 80% de los niños con elongación de plexo braquial secundaria a esta condición tuvieron recuperación completa a los 13 meses y ninguno quedó con defectos residuales o déficit sensorial o motor de la mano. En cuanto al prolapso de cordón, este es uno de los accidentes que deben de tratar de evitarse y de resolverse con oportunidad. Porque al prolapsarse el cordón, indudablemente que el producto o la presentación va a comprimirlo contra las paredes de la pelvis, con el consiguiente hipoxia fetal, ¿sí? Las causas son generalmente algunas de las que ya mencionamos antes, que todas coinciden con el hecho de que la presentación no llena por completo
la entrada de la pelvis y existirán huecos, como en el caso de la presentación compuesta. O bien, en el caso de la desproporción cefalopélvica en que el producto se encuentra libre. En el caso de la gran multípara, que puede llegar a la tensión del parto con dilatación completa y dado lo péndulo del producto, la presentación está libre, ¿sí? Y entonces, al romper membranas, la salida del líquido amniótico sí va a arrastrar consigo el cordón umbilical. Recordemos, existirá la posibilidad de un prolapso oculto de cordón. De ahí que siempre que se rompan membranas de una manera espontánea o bien artificial, después de certificar que no está prolapsado el cordón, es obligado determinar que el foco fetal se encuentra normal, sin alteraciones. Cuando existe una condición de prolapso, deberá rechazarse la presentación para evitar la compresión del cordón y llevar a cabo una operación cesárea de emergencia. Ese es el tratamiento. Aquí es importante aclarar que el diagnóstico, ¿sí?, y el dato de certeza de muerte fetal, en este caso por prolapso de cordón, no es porque palpemos el cordón que dejó de latir. Siempre será de una manera ecográfica en la cual se certifica que el corazón fetal no está latiendo. Ese es el dato de certeza, porque pudiera estar comprimido el cordón por una contracción y dejar de tener flujo y el médico no va a palpar, ¿sí?, el pulso del cordón umbilical. Por supuesto, si el diagnóstico de que ya sucedió la muerte del producto es cierto, se evaluará obstétricamente para determinar la oportunidad de que el embarazo se resuelva por la vía natural, en lugar de hacer una operación cesárea. Yes, sir. It's good.